Bueno, muy buenas noches. Vamos a dar inicio a la exposición de la unidad 1 de la materia Electrotecnia 1. ¿Sí? Unidad 1 de nombre Tensión, corriente eléctrica, ley de Ohm y ley de Kirchhoff, de la profesora María Ocando. ¿Sí? Cabe destacar que lo poco investigado de esta exposición fue sacado de internet, ya que la plataforma Saya no abrió y no dio facilidad a todos los temas que tocaba leer. Entonces, vamos a hablar un poco sobre la ley de Ohm. ¿Sí? La ley de Ohm se usa para determinar la relación entre tensión, corriente y resistencia de un circuito eléctrico. ¿Sí? La ley de Ohm se recibió su nombre en honor al físico alemán Georg Ohm en 1789-1854 y aborda las cantidades clave en su funcionamiento en los circuitos. ¿Listo? La de ley de Ohm se denomina más que todo por una fórmula, ¿sí? Una fórmula muy básica, muy de álgebra, que es la corriente por el voltaje sobre la resistencia, ¿sí? Dependiendo de ella, por ecuaciones de álgebra se pueden investigar varias cosas. Entonces tenemos por acá corriente es medida en amperios, ¿sí? El voltaje obviamente es en volts y la resistencia en ohms. Los signos para ello es, bueno, vamos a hacer algo acá. Entonces tenemos aquí que en la ley de Ohm básicamente todo se basa por una formulita, ¿sí? Que es la corriente, el voltaje sobre la resistencia. Lo que estaba explicando que la corriente era medida en amperios con el signo A, el voltaje en volts con su signo B y la resistencia en ohm con su signo exclamatura griega alfa, ¿sí? o ohm es el signo griego. Entonces, debido a la ecuación que tenemos general que nos da la ley, podemos, por un método de álgebra, podemos simplificar fórmulas para hacer varios ejercicios. Entonces tenemos aquí también que si la resistencia es constante, los voltios van a aumentar y la corriente va a aumentar también, ¿sí? Al igual que si es constante, el voltio baja y la corriente también baja. Pero si el voltaje es constante, ¿sí? En la resistencia aumenta y en la corriente disminuye, ¿sí? Cuando es voltaje. Y cuando es voltaje también aquí la resistencia baja y la corriente aumenta, ¿sí? Entonces vamos a hacer la explicación de unos breves ejercicios, ¿sí? Muy básicos, denominados también que tienen que ver mucho con ecuaciones y la simplificación de una ecuación. Entonces nos pide calcular la corriente. En este caso nos vamos por la fórmula que nos da la ley de Ohm. Entonces necesitamos la corriente. Calculamos entonces con la fórmula de la corriente sobre voltaje sobre resistencia. Entonces tenemos el voltaje total y tenemos la resistencia, que es de 8 ohm, y tenemos el voltaje total. Entonces ponemos el voltaje 10 voltios y la resistencia 8 ohm y nos da la corriente de 1.25 amperios, ¿sí? Obviamente tenemos otro ejercicio también que nos dicen, en este caso nos piden calcular la resistencia R1, ¿sí? Pongámoslo que es R1, nos dan la corriente y nos dan el voltaje. Hacemos una ecuación muy fácil, ¿sí? Esto es álgebra lineal, despejamos resistencia, que en este caso es la que tenemos que buscar. Tenemos voltios de 50 voltios y tenemos intensidad de 0,5 amperios, ¿sí? Y eso nos da 100 ohms en resistencia. Y por último, nuestro tercer ejercicio, nos piden que calculemos el voltaje total conociendo la resistencia y la corriente. Entonces, voltaje total, otra formulita también, despejamos el voltaje total, nos quedaría resistencia por intensidad, ¿sí? Entonces multiplicamos 5.3, que sería la resistencia que tenemos acá, por 7 cuartos, que sería
la corriente. Lo metemos en una calculadora y nos dan 9,275 voltios, ¿sí? Tenemos otros ejercicios por acá, no. Entonces no, tenemos ejercicios sumamente fáciles, más que todos se basan en la simplificación de las fórmulas que nos regala la ley de Ohm. Y bueno, y teniendo en cuenta lo que nos dice la ley, que dice: la ley de Ohm se usa para determinar la relación entre la tensión, corriente y resistencia de un circuito. Mira, la ley de Ohm también nos dice que es la sumatoria. Sí, mira, la ley de Ohm nos dice que es la sumatoria de... No, esto no es. Listo, entonces, culminado con la ley de Ohm, el próximo ley que vamos a explicar es la ley de Kirchhoff, ¿sí? Entonces, la ley de Kirchhoff se basa en dos leyes, ¿sí? Puede decirse en la ley de voltaje y en la ley de corriente, como tal. También vamos a explicar unos breves ejercicios muy fáciles, la verdad, de lo que es más que todo la ley de Kirchhoff. Entonces, la ley de Kirchhoff nos dice que en 1847 el alemán Gustavo Robert Kirchhoff introdujo sus leyes de corriente y voltaje, ¿sí? Llamada también como LSK y LBK. Entonces, vamos a comenzar por la LSK. ¿Qué nos dice la LSK? Nos dice que la sumatoria algebraica de las corrientes que entran y salen de un modo las sumatorias de todas son igual a cero. ¿Qué quiere decir? Que todas las sumatorias de las corrientes como tal son igual a cero, ¿sí? Porque estamos hablando de la LSK. Para eso también tenemos unos ejercicios que los explicaremos a continuación. Y muy breve también la LCB, que es la que trabaja con el voltaje. Nos dice la LBK nos dice también que la sumatoria de todos los voltajes en paralelo nos van a ser cero, o sea, la sumatoria de todos los voltajes también se van a basar igual a cero, ¿sí? Toda la sumatoria de los voltajes se van a basar igual a cero. Entonces vamos a explicar brevemente, y les voy a mostrar acá en la pantalla unos ejercicios, ¿sí? Donde vamos a explicar la ley de Kirchhoff. Hacemos un cambio, paramos y hacemos un cambio de cámara. Vamos a hacer una explicación, dos ejercicios de voltaje en ley de Kirchhoff y dos ejercicios de corriente en la ley de Kirchhoff. Entonces nos decía que la ley de Kirchhoff LCB, ¿sí? La LBK, ¿verdad? Nos dice que también es la sumatoria de todos los voltajes en serie. ¿Qué quiere decir? Que en este caso nos están pidiendo que calculemos el voltaje total del ejercicio. Entonces, ¿cuál es la fórmula que nos da? La fórmula que nos da es la sumatoria de todos los voltajes que son igual a cero. De todos los voltajes puede ser los números de voltaje. La sumatoria de n. Entonces, en este caso tenemos 3 voltajes nomás. Para calcular el voltaje normal, una simplificación muy fácil, ¿sí? Más que todo álgebra. Ponemos la suma de todos los voltajes, y voltaje total más V1 más V2 más V3. Voltaje V2, voltaje V3 y voltaje V3, ¿sí? Nos da, aquí son 7.5 voltios, ¿sí? 7.5 voltios, ¿por qué serían? No, perdón, 6.5 voltios, ¿sí? 6.5 voltios la cantidad. Tenemos otro ejercicio que nos piden calcular otro voltaje que no lo tenemos. Aquí la diferencia es muy sencilla. Hacemos hacemos un despeje de V3, porque fíjate que nos están calculando el voltaje 3. Hacemos un despeje de V3, todo esto son voltajes. Hacemos un despeje de V3, simplificando básicamente de la ecuación principal, que sería esta. La ecuación principal sería esta. Despejamos V3, pasamos a restar lo que está sumando, y nos da que el voltaje V3 lo conocemos por 7.5 voltios, ¿sí? 7.5 voltios. Continuamos con la explicación de la ley de Kirchhoff. Entonces nos pasamos para la LSK, ¿sí? La ley de corriente de Kirchhoff. Entonces nos dice también que la LSK es la sumatoria de todas las corrientes. En este caso no es voltaje sino corriente, es la I, corriente como tal, sí, que puede estar en paralelo. Entonces nos vamos para acá. También son ejercicios muy fáciles. Tenemos 200 miliamperios. En este caso estamos trabajando en miliamperios.
¿sí? Tenemos amperio y miliamperio, transformaciones y miliamperios. Vamos a trabajar solo en miliamperios. Si queremos conocer el amperio, hacemos una pequeña transformación y conocemos los resultados en amperios. Entonces, nos dice que son las sumatorias, entonces nos pide calcular la intensidad total. Calculamos la intensidad total conociendo las tres sumatorias. Sumamos las tres sumatorias en miliamperios y nos da la intensidad total de 1700 miliamperios. ¿Sí? 1700 miliamperios. Obviamente estos ejercicios son muy básicos, ¿sí? Muy normales. Ya si queremos unos ejercicios más complicados, nos vamos a una guía de ejercicio y pues lo resolvemos conociendo lo que es ya la ley de Kirchhoff, y ahí se mete más lo que es las mallas, lo que son los nodos, ¿sí? Que los nodos, las intensidades de corriente, la llegada, las salidas de la corriente, si se suman, si se restan, ya es más complicado. Entonces, aquí tenemos otro ejercicio, pero nos piden hallar la corriente 3, ¿sí? La corriente 3, hacemos un despeje normal como todo, como veníamos haciendo. Tenemos la intensidad total, tenemos la intensidad 1 y tenemos la intensidad 2, y nos piden hallar la intensidad 3. Hacemos un despeje y aquí no hemos conocido cuánto es, pero nos da que son 550, por aquí son 0, son 5, 5, 6, 7, 8, menos 250. Menos, entonces aquí son 0, 0, a 8 le quitamos 2, quedan 6, que quedarían 600 miliamperios, ¿sí? Porque estamos trabajando todo en miliamperios. Si queremos conocer el resultado en amperios, hacemos una pequeña transformación. Pues esto ha sido toda la exposición. De todas maneras, cabe tocar que debido al problema con la plataforma Saya, se ha hecho un poco difícil y un poco complicado montar el tema de las actividades, ¿sí? Ahorita me tocaría ver a dónde es que voy a montar este video como tal. Entonces no es nada. Muchas gracias a todos los oyentes y a la profesora María Ocando Arrieta. Listo.